La familia que desapareció de su casa en una noche de tormenta y el único testigo fue el perro del vecino. La primera vez que el cielo se abrió sobre la colonia Lomas del Sauce, pareciera que Dios hubiera decidido exprimir todas las nubes sobre ese pedazo de Puebla. El viento golpeaba los árboles raquíticos del camellón. Las láminas del tianguis se doblaban como papel, y los postes de luz chisporroteaban cada vez que un rayo se acercaba demasiado. En medio de esa tormenta, en la calle de tierra donde empezaban las casas nuevas y terminaban los terrenos baldíos, la familia Robles se preparaba para una noche cualquiera, la mamá guardando la ropa de la cuerda, el papá revisando que no hubiera goteras en el techo, los dos niños corriendo de un lado a otro, fascinados por los truenos. Antes de seguir con esta historia, si te gustan los relatos de misterio y horror inspirados en casos y miedos muy reales de nuestro México, te invito a suscribirte al canal y a decirme en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Así sé hasta dónde llegan estas historias y me ayudas a seguir contándolas. La señora Robles, a quien todos conocían como Doña Marta, cerró con fuerza la puerta de lámina del patio y se sacudió las gotas del cabello. «Va a caer con ganas», dijo mirando por la ventana. «Ni se te ocurra salir, Julián». El niño mayor, de 10 años, pegó la frente al vidrio empañado. «Nada más a ver si el arroyo se llena», insistió. «Los de la esquina dicen que cuando llueve mucho baja como río». «Río tu abuela», intervino el padre Vicente, acomodando un balde bajo una gotera nueva. «Con este lodo te vas a partir la cara, mañana vemos». La más pequeña, Dalia, abrazó su muñeca sin ojos y se metió bajo la mesa cuando un trueno hizo vibrar los vidrios. En la casa contigua, el señor Hugo, un viudo que vivía solo desde hacía años, estaba pendiente de otra cosa, de su perro negro, un mestizo de pelaje oscuro y pecho blanco que solía avisar de cualquier cosa antes de que los humanos se dieran cuenta. Negro no le tenía miedo a los cohetes ni a las motos, pero las tormentas lo ponían nervioso. Esa noche, sin embargo, no se escondió bajo la cama como otras veces. Se quedó frente a la ventana, mirando fijamente hacia la casa de los Robles, con las orejas erguidas y un gruñido contenido en la garganta. Hugo lo miró por encima del hombro, con la taza de café en la mano. «¿Qué traes?», murmuró. «Son los truenos. Cálmate». Pero Negro no apartó la vista. Un rayo iluminó la calle y por un segundo la ventana de la casa vecina pareció encenderse desde dentro, no por la luz del rayo, sino por algo más. Hugo entrecerró los ojos, dudando de lo que había visto. En la casa de los Robles, la luz parpadeó y se apagó de golpe. La lluvia siguió cayendo, más fuerte, borrando los sonidos habituales de la colonia. Una vecina de más abajo, Magda, terminó de asegurar la cortina metálica de su tiendita y se persignó. «Que no se vaya la luz toda la noche», rezongó. Luego uno ni puede ver la novela. En la esquina, el agua ya empezaba a arremolinarse sobre la boca de tormenta tapada de basura. A la mañana siguiente, el cielo amaneció despejado, como si la tormenta hubiera sido un capricho pasajero. La calle de los Robles estaba cubierta de charcos y ramas rotas. Desde temprano se escucharon las escobas raspando el suelo, los niños chapoteando y los vendedores ambulantes volviendo a su rutina. Hugo salió con Negro a dar la vuelta. El perro olfateaba con ansiedad, iba y venía, pero siempre regresaba a la reja de la casa de los Robles. Empezó a gemir, rascando la puerta. «Ya, Negro», reprendió Hugo. «Ahorita no te van a dar tortillas, todavía ni se levantan». Pero no se escuchaba nada adentro, ni la licuadora, ni el radio mañanero con noticias, ni los gritos de los niños. Pasaron las horas y la casa siguió igual, persianas cerradas, portón con candado por dentro, silencio espeso. Al mediodía, Magda, la de la tienda, comentó:
Qué raro que Marta no haya venido por huevo. Siempre viene los sábados. A lo mejor fueron con la familia al rancho, aventuró otra vecina. Hugo miró a Negro, que seguía pegado a la puerta, olfateando la rendija como si buscara algo en particular. La primera en alarmarse de verdad fue la señora Elvira, que vivía del otro lado de la calle y se consideraba amiga cercana de Marta. Fue ella quien cruzó con un plato de frijoles en la mano, tocó y volvió a tocar. «Vecina, ¿todo bien?», llamó pegando la oreja a la lámina. Nadie respondió. Por un hueco en la cortina vio que la sala estaba en desorden, una silla caída, una cobija hecha bola en el suelo, el televisor desenchufado. Algo no cuadraba. «Hugo», lo llamó al verlo salir. «Venga tantito. ¿No ve raro aquí?». Negro aprovechó que abrieron un poco la puerta de reja y se coló al patio de los robles. Empezó a girar sobre sí mismo, olfateando el aire con insistencia, la cola baja. «¡Negro!», gritó Hugo, pero el perro se detuvo de golpe frente a la puerta principal de la casa, gruñendo casi en silencio. «No se oye nada», murmuró Elvira. «Y con lo escandalosos que son esos chamacos». Decidieron llamar al hijo del dueño de las casas, un señor que tenía las llaves por cualquier emergencia. Cuando éste llegó, algo molesto por haber tenido que interrumpir su desayuno, metió la llave en la cerradura. «Seguro nada más se fueron y se les olvidó cerrar bien», dijo. «Ustedes cómo exageran». La puerta se abrió con un chirrido, dejando escapar un olor húmedo, una mezcla de ropa mojada y algo más difícil de definir, como metal y tierra. «Marta, ¿estás ahí?», preguntó Elvira, asomándose con timidez. Hugo sostuvo a Negro por el collar para que no se adelantara. El perro temblaba, pero no de miedo, de tensión, como si estuviera a punto de lanzarse a algo. La sala estaba en penumbra. Las cortinas seguían cerradas, la televisión cubierta con una toalla, varios juguetes esparcidos por el piso. En la mesa había 2 vasos con agua a medio tomar y un plato con tortillas duras. Todo daba la impresión de una escena pausada a mitad de la vida cotidiana. Pero no había nadie. Revisaron la cocina, el baño, los 2 cuartos. La cama de los niños seguía deshecha, con las almohadas en el suelo y una pijama arrugada en la esquina. En el closet, la ropa colgaba intacta. No faltaba nada evidente, ni maletas ni cajas vacías. Solo la ventana del cuarto de los niños tenía algo distinto. El marco de metal estaba ligeramente doblado, como si hubiera recibido un golpe desde fuera. Abajo, en el alféizar, se veía una marca de barro seco con el dibujo imperfecto de lo que parecía una mano, o algo parecido a una mano. «¿Y el perro?», preguntó Magda, asomándose detrás de ellos. «Siempre tienen a ese perrito blanco, ¿no? No estaba ni el collar en el patio, ni el plato de croquetas». «A lo mejor sí se fueron todos de repente», insistió el hijo del dueño. «Ya ve cómo es la gente, luego ni avisan que se van». «¿Y van a dejar los vasos servidos, la comida así, la ropa colgada?», replicó Elvira. «¿Y el candado desde dentro? ¿Cómo lo cerraron?». Nadie tuvo respuesta. Negro, en cambio, sí parecía haber encontrado algo. Estaba en la puerta del cuarto de los niños, el pelo erizado, gruñendo hacia la esquina, donde se apilaban juguetes y cajas. De pronto empezó a gemir y a retroceder, como si algo invisible lo hubiera espantado. Hugo sintió que se le helaba la espalda. «Aquí pasó algo», murmuró. Lo que ninguno de ellos sabía era que, más allá de chismes y miedos, esa noche de tormenta se iba a convertir con los años en una especie de leyenda del barrio, la de la familia que desapareció sin dejar rastro, y el perro del vecino, que fue el único que pareció ver realmente qué entró por esa ventana. La policía llegó horas después, cuando ya el chisme se había regado por toda la colonia. 2 patrullas con luces apagadas se estacionaron frente a la casa. De los vehículos bajaron 4 agentes, uno de ellos con una libreta, otro
con una cámara vieja. No traían prisa. ¿Quién reportó la ausencia?, preguntó el de la libreta. Yo, dijo Elvira levantando la mano. No han salido, no contestan, y así está la casa. El agente dio una vuelta rápida, como si estuviera revisando un departamento en renta. A lo mejor se fueron con la familia, dijo. No hay señales de violencia. ¿Y eso?, insistió Hugo, señalando la ventana doblada. Y el candado por dentro, usted mismo lo vio. Puede haberse quedado así de la tormenta, respondió el policía, encogiéndose de hombros. Mire, señora, para levantar un reporte de desaparición hay que esperar más tiempo. Además, son adultos. No tenemos prueba de que no se hayan ido por voluntad propia. ¿Y los niños?, rebatió Elvira. ¿También se fueron por voluntad propia? Ellos son 2 menores. El agente vaciló. Bueno, se puede anotar como ausencia de menores, concedió. Pero eso no quiere decir que se arme un operativo ni nada. Vamos a levantar un acta y si en unos días no aparecen, se revisa otra vez. Tomó unos datos al vuelo, anotó nombres, edades aproximadas, hora en que se les vio por última vez. Preguntó si había peleas, deudas, problemas. Nadie supo qué decir. Marta y Vicente eran gente sencilla. Él trabajaba de velador en un taller del centro. Ella lavaba y planchaba ropa ajena. Los niños iban a la escuela pública. No se metían con nadie, dijo Magda. Nomás hablaban de irse algún día a un lugar con menos lodo. Al final, los policías se fueron, dejando una cinta amarilla mal colocada en la puerta y una sensación de que, para ellos, la tormenta había borrado más que huellas, había borrado también la urgencia. Esa noche, la casa de los Robles quedó oficialmente asegurada, pero cualquiera podía ver, por un hueco en la cortina, que adentro todo seguía igual. Los vasos en la mesa, los juguetes en el piso, la ropa colgada detrás de la puerta del baño. Negro no quiso entrar más. Cada vez que Hugo intentaba acercarse con él, el perro clavaba las patas y empezaba a llorar, mirando fijamente hacia la esquina del cuarto de los niños, donde nadie veía nada. Pasaron semanas, luego meses. El expediente de la familia Robles se fue llenando de polvo en una oficina cualquiera. No hubo notas en televisión, ni carteles de «se busca» en las esquinas. La colonia era demasiado pobre para atraer interés. Y la desaparición de una familia más no competía con otros horrores del país. Solo Hugo siguió hablando del tema. A veces en la banqueta le contaba a quien quisiera escuchar. Esa noche Negro no dejó de mirar la casa. Yo sentí, no sé, como si alguien estuviera parado detrás de la ventana mirando hacia acá. «Fue la tormenta, don Hugo», le decía la gente. A uno se le va la imaginación. Pero Hugo no se quedaba tranquilo. Dejó de abrir las ventanas que daban hacia ese lado, empezó a dormir con la luz del pasillo encendida y de vez en cuando llovía fuerte, se despertaba con la sensación de que alguien caminaba descalzo sobre el techo de lámina. Negro empezó a comportarse raro. Ya no ladraba a las motos ni a los carritos de helado. Solo se ponía tenso cuando los truenos retumbaban, clavando la vista en la casa vacía. En una de esas noches, Hugo lo encontró frente a su puerta, llorando bajito, como si pidiera que no lo dejara solo. Fue entonces cuando aparecieron los primeros rumores. Una muchacha que pasaba todos los días temprano hacia el trabajo juró que, una madrugada, vio a un niño detrás de la cortina de la casa de los Robles, parado frente a la ventana, inmóvil, mientras la lluvia golpeaba los vidrios. «A lo mejor alguien se metió a vivir ahí», dijo Magda, intentando una explicación práctica. Pero cuando fueron a ver, la cinta amarilla seguía puesta. El candado colgaba por dentro y el polvo en el piso no mostraba huellas nuevas. Otro vecino dijo que, en la última tormenta, escuchó risas de niños y el rechinar de una cama, como si alguien saltara sobre el colchón.
Sus hijos, sin embargo, estaban dormidos a su lado. Yo escuché que la señora Marta le debía dinero a unos tipos, comentó alguien en la tienda. Capaz que vinieron, se los llevaron y ahora nomás quedaron las almas. Hugo odiaba escuchar ese tipo de chismes, pero tampoco tenía argumentos para callarlos. Lo único que sabía era lo que había visto o sentido aquella noche. La luz extraña en la ventana, el perro en tensión, el silencio después del trueno. Lo que nadie imaginaba era que, algunos años más tarde, cuando la colonia ya había crecido, cuando las casas se habían pintado de colores chillones y el tianguis se había hecho permanente, la historia de la familia Robles iba a despertar de nuevo, y lo haría gracias a un detalle que todos habían olvidado, menos el perro. Porque, aunque los humanos tenemos memoria corta, los animales guardan otras cosas: olores, miedos, rutas invisibles. Y para Negro, la casa de al lado no era una casa vacía. Era un lugar donde algo había pasado y seguía pasando cada vez que el cielo se abría sobre lomas del Sauce. No fue sino hasta que Negro murió que la colonia dejó de hablar, al menos en voz alta, de la familia Robles. El perro ya estaba viejo, con la vista nublada y las patas cansadas. Una mañana de invierno, Hugo lo encontró recostado junto a la puerta, mirando, o intentando mirar, hacia la casa vacía de al lado. Tenía el hocico apoyado en el suelo y respiraba apenas. «Ya estuvo, compañero», murmuró Hugo, acariciándole la cabeza. «Descansa». Lo enterró en el pequeño pedazo de tierra que tenía en el patio, debajo de un limonero raquítico. Los vecinos se acercaron a decir unas palabras, más por cariño a Hugo que por el perro mismo. Después, la vida siguió. Los años pasaron. Cambiaron las administraciones municipales. El pavimento llegó, a medias, a la calle. Los niños que habían jugado frente a la casa de los Robles crecieron. Se fueron a trabajar a la Maquila o al norte. La fachada de la casa se despintó, las ventanas se oxidaron, y el rumor de la familia desaparecida se volvió una especie de advertencia que las señoras usaban con los pequeños. «Pórtate bien, o te va a pasar como a los niños de aquí al lado». Un día, el ayuntamiento decidió que esa cuadra tenía potencial y lanzó un programa para regularizar la colonia. Eso incluía actualizar escrituras, cobrar predial atrasado y, de paso, ver qué hacían con las casas abandonadas. Fue así como apareció en escena alguien que no había conocido a los Robles. Daniela, una joven trabajadora social de 27 años, recién asignada a la zona. Llegó un martes por la mañana con una carpeta bajo el brazo y tenis blancos que, en cuestión de minutos, acabaron manchados de tierra húmeda. «Buenos días, don Hugo», saludó, leyendo el nombre en la lista. «Vengo de parte del ayuntamiento. Estamos actualizando los expedientes». Hugo, ya encorvado y con el cabello completamente blanco, la miró con recelo. «¿Otra vez?», refunfuñó. «Cada sexenio vienen a hacer las mismas preguntas». Daniela sonrió con paciencia. Estaba acostumbrada. «Prometo que esta vez son poquitas», dijo. «Solo necesito confirmar datos y...» Miró la hoja. «Ver qué pasa con la casa contigua, la que figura a nombre de Robles Cortés. Dice aquí que lleva años sin habitarse». Hugo siguió su mirada hacia la casa vecina. La reja estaba oxidada, la cortina de la ventana rota en una esquina, un pedazo de cinta amarilla, casi borrado por el sol, aún colgaba como un recuerdo absurdo de una investigación que nunca llegó a nada. «Ahí vivían», dijo despacio, «hasta que dejó de vivir nadie». Daniela frunció el ceño. «¿Cómo que nadie?», preguntó. Hugo la invitó a pasar a su sala. Le ofreció un vaso de agua, que ella aceptó, y se sentó en el sillón que alguna vez había compartido con Negro, ahora cubierto por una cobija para tapar los daños del tiempo. «¿Usted los conoció?»,
insistió Daniela, abriendo su libreta. Yo los veía, corrigió él. Conocer, conocer. ¿Quién sabe si uno llega a conocer a la gente aunque viva pegado a la barda? Pero los vi entrar y salir todos los días hasta la noche de la tormenta. Le contó, a grandes rasgos, lo ocurrido. La luz que se apagó, el perro inquieto, la casa silenciosa, la policía que vino tarde y se fue rápido, los años de abandono. Daniela tomaba notas, al principio con ese interés profesional de quien recopila datos, pero poco a poco su mano empezó a moverse más despacio. ¿No hubo familiares que los buscaran?, preguntó. ¿Nadie vino después? Una hermana de Marta, creo, dijo Hugo, haciendo memoria. Vino una vez, al año siguiente. Traía a un bebé en brazos. Lloró ahí, en la banqueta, y luego se fue. Nunca pidió la casa ni nada. Supongo que también se cansó. Daniela hojeó su carpeta. Aquí solo dice ausencia prolongada sin paradero conocido. Leyó. Y que el expediente se cerró hace años, suspiró. O sea, en papeles, como si se hubieran desvanecido. En la realidad también, murmuró Hugo. Pero la casa no. La casa ahí sigue. Daniela se quedó mirando por la ventana hacia la fachada gris de al lado. Tenemos la instrucción de proponer destino para las casas abandonadas, explicó. A veces se usan para programas sociales, otras se rematan. Pero para eso tenemos que entrar, revisar el estado, ver si de verdad no hay nadie. Hugo sintió un nudo en la garganta que no sabía explicar. Ahí no hay nadie, dijo. Pero tampoco está vacía. Daniela levantó la vista. ¿Cómo? Nada. Cosas de viejo, se corrigió. Si va a entrar, vaya de día. La trabajadora social sonrió, pensando que lo decía por seguridad. Claro, respondió. ¿Podría acompañarme por si acaso? Me sentiría más tranquila si alguien del barrio está conmigo. Hugo dudó. Los recuerdos pesados se agolparon en su pecho, pero luego pensó en otra cosa, en lo injusto que era que todo se hubiera quedado en el limbo, como si la familia Robles fuera un error de trámite. Está bien, aceptó. Pero si el cielo se empieza a nublar, nos salimos. La llave original se había perdido, pero el candado oxidado no opuso mucha resistencia a la herramienta del empleado de servicios generales que los acompañaba. Con un crujido doloroso, la cadena cayó al suelo. «Qué raro», comentó Daniela. «Aquí dice que la casa fue asegurada en su momento. No debería haber estado así tantos años». Entraron los tres, Daniela al frente, con una linterna pequeña en el bolsillo, por si acaso. El empleado, que se llamaba Uriel, detrás de ella, cargando una carpeta plástica. Y Hugo, al final, con paso lento, como si cada baldosa fuera un recuerdo que pisaba con cuidado. El olor los golpeó de inmediato, humedad vieja, madera podrida, pero también algo leve, casi imperceptible, como polvo quemado. La sala estaba prácticamente igual que la última vez que Hugo había cruzado ese umbral. La mesa, las sillas desparejas, el mueble de la tele cubierto con un trapo ahora carcomido. Solo el polvo delataba el paso del tiempo. «Parece que se fueron ayer», susurró Daniela. Uriel tomó fotos con el celular. «Hay casas peores», comentó. «Esta, con una buena manita de gato, queda». Daniela se acercó a la mesa. Aún estaban ahí los dos vasos con agua, ahora secos, cubiertos de una costra calcárea. El plato de tortillas tenía solo rastros de moho viejo, como si se hubiera ido desintegrando poco a poco. Algo en esa quietud forzada le revolvió el estómago. «¿Dónde estaba la ventana forzada que dijo don Hugo?», preguntó. «En el cuarto de los chamacos», respondió él. «Allá al fondo, a la derecha». Caminaron por el pasillo estrecho. El piso crujía bajo sus pasos. En la pared aún colgaba una estampa de la Virgen de Guadalupe, amarillenta, con las esquinas levantadas. El cuarto de los padres estaba casi vacío. Una cama sin colchón, un ropero abierto y sin ropa,
una silla rota. Daniela se preguntó quién habría entrado en todos esos años. Era evidente que, aunque la policía hubiera asegurado el lugar, alguien más había pasado por ahí, quizá buscando cosas de valor. En cambio, el cuarto de los niños se sentía distinto. La puerta rechinó al abrirse y una bocanada de aire más frío les rozó la cara. Las camas seguían, aunque los colchones estaban hundidos. En la pared todavía se veían pegatinas medio arrancadas de caricaturas ochenteras. Un carrito de plástico yacía volcado junto a la esquina, donde Hugo recordaba haber visto a Negro erizado. «Ahí», señaló. Él se paró ahí y no quiso avanzar. Daniela se aproximó a la ventana. El marco seguía ligeramente doblado. El vidrio, sorprendentemente, estaba entero. En el alféizar, la vieja mancha de barro había perdido forma, pero aún se intuía algo parecido a dedos. «Esto no es de la tormenta», dijo. «Alguien se recargó aquí, con fuerza». Uriel tomó más fotos. «Lo anotamos en el reporte, pero ya sabe cómo es», bromeó. «A estas alturas, ¿quién va a investigar?» Daniela no respondió. Estaba mirando el suelo, donde algo le había llamado la atención. Unas marcas apenas perceptibles, como rasguños, que iban desde la esquina del cuarto hasta la puerta, y de ahí al pasillo. No eran líneas rectas, sino una especie de arrastre irregular. «¿Eso estaba antes?», preguntó. Hugo se inclinó, esforzando la vista. «No me fijé», admitió. «O no me quise fijar». Daniela siguió las marcas con la mirada. Llegaban hasta el marco de la puerta y allí se perdían. «Tal vez intentó salir», murmuró sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. «¿Quién?», preguntó Uriel. Daniela se dio cuenta de lo que había dicho y se corrigió. «Nada. Debe ser por la humedad». Salieron al patio trasero. Allí, la hierba había crecido a su antojo, mezclándose con basura arrastrada por el viento. En una esquina, semienterrado en la tierra, algo metálico brilló. «¿Eso qué es?», preguntó Daniela. Uriel apartó la tierra con el pie y luego, con una bolsita de plástico, recogió el objeto. Era un collar para perro pequeño, con un hueso de metal que tenía grabado un nombre borroso. Daniela se lo acercó a los ojos. «Copito», leyó. «¿Era el perro de la familia?». Hugo asintió despacio. «Sí», dijo. «Era blanco, chiquito. Negro jugaba con él todo el tiempo». A Daniela le recorrió un escalofrío. Imaginó al perrito corriendo por ese patio, ladrando a la tormenta, olfateando la misma esquina donde ahora solo había hierba seca. Imaginó también qué pudo haber pasado para que su collar terminara enterrado ahí, sin que nadie supiera qué fue de él. «Lo anotamos también», dijo Uriel, guardando el collar en una bolsa de evidencia, más por protocolo que por convicción. Mientras regresaban hacia la sala, Daniela notó algo nuevo. Una sensación de ser observados. No era el típico miedo a casas viejas. Era algo más localizado, como si un par de ojos pequeños la siguieran desde el pasillo. Se detuvo un momento y miró hacia el cuarto de los niños. Por un segundo tuvo la impresión de ver una sombra moverse junto a la cama, baja, de la altura de un niño en cuclillas. Parpadeó y ya no estaba. «¿Está bien?», preguntó Hugo. «Sí», mintió. «Solo me mareé un poco». Decidieron que ya habían visto lo suficiente. Uriel tomó unas medidas, rellenó un formulario básico y salió a hacer una llamada. Daniela se quedó unos segundos más en la puerta mirando hacia adentro. «¿Usted cree en eso de que las casas guardan lo que pasa en ellas?», le preguntó a Hugo. «Creo que guardan lo que uno no se atreve a decir», respondió él. «Y esta casa tiene 30 años de silencios». Daniela se abrazó a sí misma, pese a que el sol, afuera, pegaba fuerte. «Voy a revisar el expediente completo», dijo. «A ver qué más encuentro. No prometo nada, pero no se siente bien dejar esto como casa abandonada, nada más».
Hugo asintió, sin mucha fe. Había escuchado promesas antes, pero algo en la forma en que Daniela apretaba la carpeta le hizo pensar que tal vez, esta vez, alguien se iba a tomar el tiempo de leer lo que otros habían archivado. Lo que ninguno de los dos notó fue que, mientras cerraban la reja y ponían un candado nuevo, una cortina dentro de la casa se movió levemente, aunque no hubiera corriente de aire, como si algo o alguien se hubiera acercado a la ventana para verlos irse. Esa noche, Daniela llevó el expediente a su departamento, algo que no solía hacer con los casos. Tenía la costumbre de separar trabajo y vida personal, pero en este caso hizo una excepción, tal vez por la mirada de Hugo, tal vez por la sensación extraña en el cuarto de los niños, o quizá por ese collar de perro con un nombre que ya nadie pronunciaba. Extendió los papeles sobre la mesa. El acta original de la ausencia, las pocas notas del Ministerio Público, una foto borrosa de la fachada tomada en 1993. Un par de oficios pidiendo informes a dependencias que jamás respondieron. Eso era todo. 30 años resumidos en 10 hojas, murmuró. Empezó a tomar notas paralelas. Nombres completos, edades, fechas. Marta Cortés, 34 años al momento de la desaparición. Vicente Robles, 37, velador. Julián, 10 años, estudiante de primaria. Dalia, 6 años, jardín de niños. En uno de los anexos encontró algo que no esperaba. La copia de una carta, escrita a mano, con faltas de ortografía, que nunca había sido enviada. Licenciado, decía. Le pido por favor que no cierre el caso de mi hermana Marta. Yo sé que ella no se fue por gusto. Aquí en la colonia se dice que unos hombres vinieron a cobrarle algo a su esposo. Una vez los vi en la esquina, que traían un perro blanco cargado de las patas traseras, como si lo hubieran colgado poquito. Yo tengo miedo de decir mi nombre, pero le ruego que no se olvide de mis sobrinos. No son cosas del diablo, son cosas de gente mala. No estaba firmada. Al pie solo decía, hermana de Marta. Daniela sintió un nudo en la garganta. Recordó el collar encontrado en el patio, las marcas de arrastre en el piso, la ventana forzada. Imaginó esa noche de tormenta, los truenos ahogando los gritos, el perro blanco colgando de las patas, los niños en pijama, el velador abriendo la puerta a quienes no debía. Tomó aire y siguió leyendo. Había también un recorte de periódico local, una nota minúscula sin foto, con un encabezado frío. Familia no regresa a su domicilio. Autoridades investigan. El texto apenas mencionaba los nombres. No hablaba de la tormenta, ni de la ventana, ni del perro del vecino que no dejaba de aullar. Daniela se levantó a servirse café. Al volver, encontró a su gato, Lolo, sentado sobre el expediente con el lomo erizado y la cola inflada. El animal miraba fijamente hacia la puerta del pasillo, como si hubiera escuchado algo. ¿Qué traes? ¿Lolo?, preguntó acariciándole la cabeza. El gato no apartó la vista. Emitió un maullido bajo, casi un gruñido, que Daniela nunca le había escuchado. «Ya, no seas payaso», intentó bromear, pero se descubrió a sí misma mirando también hacia el pasillo, donde la luz del baño, que ella juraba haber apagado, estaba encendida. Se levantó, la apagó y volvió a la mesa. Se obligó a concentrarse en los papeles. Hizo una lista de posibles acciones: buscar a la supuesta hermana de Marta, revisar archivos de deudas o denuncias del taller donde trabajaba Vicente, hablar con los vecinos más viejos. Mientras anotaba, escuchó un ruido suave, como el deslizarse de algo sobre el piso. Miró abajo, esperando ver a Lolo jugando con algún papel, pero el gato seguía sobre la silla, tenso. El ruido volvió, esta vez más claro, un arrastre irregular, como de algo siendo empujado desde la sala hacia el pasillo. Daniela se levantó despacio. Su departamento era pequeño,
Bastaban 3 pasos para ver toda la sala. No había nada, ni puertas abiertas, ni ventanas, solo el silencio de la noche y el zumbido lejano de la ciudad. Se rió de sí misma. «Ya te está pegando lo del expediente», se dijo. «Es sugestión». Volvió a la mesa, dobló la carta anónima y la guardó en un protector plástico. Antes de meterlo en la carpeta, vio algo que la hizo detenerse. En la esquina inferior de la hoja, alguien había dibujado a bolígrafo la figura de un perrito. Cuerpo pequeño, cola hacia arriba, orejas puntiagudas. Junto a él, una mancha que, quizá, pretendía ser una sombra más grande. No supo por qué, pero sintió el impulso de buscar una foto de Negro, el perro de Hugo, aunque no tuviera forma de conseguirla esa noche. Imaginó sus ojos fijándose en la casa contigua, su cuerpo tensándose antes de que la tormenta se tragara los sonidos. «Mañana», se prometió. «Mañana empiezo por el principio», preguntándole al único que de verdad vio algo. Lolo se acurrucó en su regazo. A lo lejos, un trueno retumbó, aunque el pronóstico del tiempo no anunciaba lluvia. Al día siguiente, Daniela llegó a Lomas del Sauce más temprano de lo habitual. El cielo estaba nublado, pero aún no llovía. Ese gris apagado hacía que las fachadas se vieran más viejas, como si el tiempo hubiera avanzado de golpe desde la última vez que estuvo ahí. Tocó a la puerta de Hugo. El viejo tardó un poco en abrir, arrastrando las chanclas. «Buenos días, don Hugo», saludó. «¿Lo desperté?» «A mi edad uno ya ni duerme bien», bromeó él. «Pase, mija». Daniela entró con su carpeta, pero esta vez traía también una pequeña grabadora de voz. Pidió permiso para usarla. Hugo se encogió de hombros. «Con tal de que no me saquen en la tele», dijo. «Grabe lo que quiera». Se sentaron frente a frente, la mesa de plástico entre ellos. Sobre ella, una taza de café negro y un plato con 2 galletas María. «Quiero que me cuente de Negro», empezó Daniela. «No como el perro que ladró esa noche, sino como usted lo recuerda». Hugo sonrió con nostalgia. «Ese condenado era más listo que muchos cristianos», dijo. «Olía cuando alguien venía borracho, cuando venían cobradores y cuando algo no era de este mundo. No sé cómo explicarle». Daniela asintió, animándolo a seguir. «Los perros sienten lo que uno se hace el tonto para no ver», continuó Hugo. «Esa noche, desde antes de que se fuera la luz, él ya estaba raro. No ladraba como a ladrón, ¿me entiende? No era de esos ladridos que dicen «hay alguien en la puerta». Era más bajito, como cuando un perro ve un gato en el techo, pero no lo puede alcanzar. Se quedaba mirando la casa de al lado, con las orejas paradas. «¿Desde qué hora?», preguntó Daniela. «Desde que empezó la lluvia fuerte», recordó él. «Yo estaba viendo el béisbol, creo. Cada que tronaba, Negro se paraba. Yo pensé que era la tormenta, hasta que se fue la luz». Hugo hizo una pausa, como si viera la escena otra vez. «Cuando se apagó todo», siguió, «solo quedó el ruido del agua, y ahí sí lo escuché claro, un chillido, como de perro golpeado. No venía de mi casa, venía de allá». Señaló la pared que compartía con la casa de los Robles. «¿Estás seguro?», insistió Daniela. «Más que de mi nombre», dijo él. Luego, como si se hubiera cortado, ya no oí nada. Pero Negro se puso loco. Empezó a rascar la puerta, a querer salir. Yo no lo dejé porque con el lodo se me resbalaba. Entonces fue cuando vi la luz». Daniela se inclinó hacia adelante. «¿Qué luz?». «Una luz rara, como cuando alguien abre la puerta del refri en la noche», explicó. «No venía de la calle, venía de dentro de la casa de ellos. Se hizo fuerte un segundo y luego se apagó. Después de eso, ni un ruido». «¿Y no pensó en ir a tocar?», preguntó. Hugo la miró con una mezcla de culpa y resignación. «Pensé, sí», admitió, «pero uno se acostumbra a no meterse. Además, ¿quién sale en plena tormenta?», me dije.
Ya mañana chismoseo qué les pasó. Solo que mañana ya no estaban. Daniela respiró hondo. Si tuviera que describir esa luz, insistió. Era como de vela de foco. ¿De qué? Hugo frunció el ceño, buscando palabras. Ni de vela ni de foco, dijo al fin. Más bien como cuando un relámpago cae, pero adentro. Blanca, pero con un borde azulito, como si alguien hubiera prendido un foco que no era para esta casa. Se rió, nervioso. Ya sé que suena loco. No suena loco, dijo Daniela. Suena a algo que nadie se tomó el tiempo de escuchar antes. Apagó la grabadora un momento. Don Hugo, añadió, encontramos el collar del perrito blanco en el patio. ¿Usted alguna vez lo vio después de esa noche? Hugo negó con la cabeza. Ni el perro, ni la familia, dijo. Solo la casa y... eso. ¿Eso? Repitió ella. El viejo dudó. Miró hacia la ventana, como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Mire, dijo, bajando la voz. A los pocos días de que se los tragó la tormenta, empezó algo raro. Cuando llovía fuerte, yo oía patitas correr en el techo, no de gato, de algo más pesado, y negro, que ya para entonces no quería saber nada de afuera, se metía debajo de la cama. Una vez, juraría que vi, por la rendija de la cortina, una sombra pasando frente a la ventana de la casa de al lado, chiquita, de la altura de Dalia, pero no se movía como un niño, se movía pegada a la pared, como si no tuviera huesos. Daniela sintió que la piel se le erizaba. ¿Lo contó a alguien?, preguntó. A la señora Elvira, respondió. Me dijo que no dijera tonterías, que era la conciencia. Supongo que tenía razón. Pero cada que truena, todavía hoy, yo no veo relámpagos, veo esa luz adentro de la casa. Daniela encendió de nuevo la grabadora. Gracias, don Hugo, dijo. Todo esto ayuda. ¿Ayuda para qué?, preguntó él. ¿Piensa que ahora sí van a investigar después de tanto tiempo? Daniela no quiso mentir. No sé si alguien arriba vaya a mover un dedo, admitió. Pero al menos quiero que quede escrito lo que ustedes vieron, no nada más lo que alguien anotó desde un escritorio. Y si todavía hay alguien que recuerde a la hermana de Marta, la quiero encontrar. Hugo se quedó pensativo. Tal vez doña Elvira, dijo. Ella fue la única que la vio. Vive unas casas más abajo. Si la encuentra de buenas, le cuenta todo. Doña Elvira vivía en una casa de fachada verde, con macetas de plástico alineadas en la banqueta. Era una mujer de 70 y tantos, de cabello blanco y voz rasposa, que recibía a todo el mundo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Trabajadora social?, repitió cuando Daniela le explicó quién era. Ay, hija, esas cosas a mi edad ya no sirven. ¿Ahora qué quieren? ¿Que les firme que sí vivo aquí? Daniela sonrió con cortesía. No vengo por usted, doña, dijo. Vengo por Marta. Marta Cortés, la que vivía junto a don Hugo. Elvira se quedó en silencio unos segundos. Esas heridas ya están cerradas, dijo al fin. ¿Para qué revolver? Porque nunca se limpiaron bien, respondió Daniela sin perder la suavidad. Solo les pusieron una curita encima. Yo encontré una carta de una hermana de Marta. ¿La conoció? Elvira suspiró y abrió más la puerta. Pase, dijo. Pero no le prometo nada. La sala olía a café y alcanfor. En las paredes, fotos de hijos y nietos enmarcadas, estampas religiosas, un calendario de la tortillería. La hermana se llamaba Lidia, empezó Elvira sin rodeos. Era la menor. Vino al año de que se llevaron a Marta. Traía un chamaco en brazos, bien flaquito. Lloró aquí, en esta misma silla, diciendo que nadie la escuchaba en la fiscalía, que le decían que seguro Marta se había ido al norte con otro hombre, que Vicente debía dinero, que quién sabe qué. Yo nomás la oía. ¿Le contó algo de esos hombres?, preguntó Daniela. Pocas cosas,
respondió Elvira. Decía que eran dos, que iban seguido al taller donde trabajaba Vicente, que traían botas caras, de esas con punta brillante. Una vez, la propia Marta me dijo que ya no sabía qué hacer, que cada quincena salía debiendo más. Yo le dije que hablara con la policía, y se rió en mi cara. ¿Para qué, doña?, me dijo, si con quién cree que brindan esos tipos en Navidad. Daniela apretó los labios. ¿Recuerda algo más?, insistió. Sí, dijo Elvira, bajando la voz. Lidia juraba que, unos días antes de la tormenta, siguió a uno de esos hombres desde el taller hasta la colonia. Lo vio en la esquina con otro. Traían al perrito blanco de Marta agarrado de las patas de atrás, como si lo colgaran. El perro chillaba, y ellos nomás se reían. Lidia tenía miedo de acercarse. Dijo que uno de ellos volteó a verla con una sonrisa que no se le olvidó nunca. Luego ya no se volvió a parar por aquí, ni ella ni ellos, solo la tormenta. Daniela tragó saliva. Se le vino a la mente la carta anónima. ¿Sabe dónde puedo encontrar a Lidia?, preguntó. La última vez supe que se fue a vivir a Cholula, dijo Elvira, con una tía. Pero eso fue hace más de 20 años. Capaz que ya ni se llama igual. Se quedaron en silencio unos segundos. Afuera, una nube tapó el sol y la sala se oscureció. ¿Usted cree que estén muertos?, preguntó Daniela, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Elvira miró hacia la casa de los Robles, visible por la ventana. Yo creo que alguna parte sí, respondió, y otra se quedó ahí, atorada, como cuando se va la luz a la mitad de una canción. Siempre que truena, yo oigo en mi cabeza la voz de Dalia. Tenía una risa muy alta. Ese día, antes de que se soltara la lluvia fea, estuvo riéndose en la banqueta jugando con su muñeca, de la risa a la nada, así nomás. Daniela cerró la libreta. Había suficiente para, al menos, armar una cronología más clara. La cuestión era qué hacer con eso. Gracias, doña Elvira, dijo. Si se acuerda de algo más, cualquier detalle, me avisa. La señora asintió, pero antes de que Daniela saliera, añadió. Mire, muchacha, dijo, con un dejo de advertencia. Una cosa es querer ayudar y otra es dejar que las historias de otros se la coman a una. Si va a seguir con esto, no se meta a esa casa cuando llueva. Las cosas que pasaron ahí ya vieron suficiente agua. Esa noche, Daniela soñó con agua. No era un sueño mágico, ni un mensaje del más allá. Era su cerebro, mezclando lo que había escuchado todo el día. En el sueño estaba parada en medio de la sala de los Robles y el agua le llegaba a la cintura. Los vasos flotaban, las sillas se balanceaban como barcos, los juguetes eran pequeñas islas. De pronto algo le agarraba la pierna desde abajo. Cuando miraba hacia el fondo, veía solo oscuridad y el destello de un anillo brillante, de esos baratos que se venden en los tianguis, pero que, bajo el agua, parecía un ojo. Despertó sudando con el ruido de la lluvia de fondo. Miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada. No estaba pronosticada tormenta, pero allí estaba, golpeando los cristales de su ventana. Se levantó a cerrar más fuerte. Su gato, Lolo, estaba sentado frente a la puerta, con la espalda arqueada, mirando la rendija como si alguien estuviera del otro lado. Daniela lo cargó y sintió que el corazón del animal latía acelerado. «Solo es agua», susurró, tanto para el gato como para ella. Cuando regresó a la cama, el sonido de la lluvia cambió. Por un momento creyó escuchar, detrás del golpeteo del agua, otro ritmo, un tic-tac metálico, como de collares chocando contra una reja, o de uñas de perro golpeando el piso. Se tapó la cabeza con la cobija, recordando las palabras de doña Elvira. No dejes que las historias de otros se la coman a una. Pero era tarde. La historia ya estaba instalada en su mente, como una gotera
que por más que uno mire para otro lado, sigue marcando el ritmo. Al día siguiente, Daniela llevó su informe al Ministerio Público, donde se encontraba el viejo expediente. Pidió hablar con el licenciado encargado de casos rezagados. Después de esperar casi 2 horas, la pasaron a una oficina con paredes color crema y un ventilador que apenas movía el aire caliente. El licenciado, un hombre calvo de bigote fino, hojeó los papeles sin demasiado interés. Caso de hace 30 años, dijo. Ausencia de adultos, menores incluidos, sin cuerpos, sin testigos directos. Ya está prescrito todo lo que se podía perseguir. Daniela se contuvo. No estoy pidiendo que abra una carpeta nueva por homicidio, explicó. Solo que se reabra como desaparición. Que se reconozca que no fue abandono de hogar. Hay testimonios de amenazas, un collar de perro enterrado, una ventana forzada. Testimonios de vecinos que escucharon cosas durante una tormenta. La interrumpió el licenciado. Mucha sugestión. Lo del collar puede ser cualquier cosa. Y si hubo deudas, la familia pudo haberse ido por miedo. Pasa todo el tiempo. Sin llevarse ropa, ni documentos, ni al perro, insistió ella. El licenciado se encogió de hombros. Señorita, entiendo su entusiasmo, dijo, pero tenemos carpetas frescas con cuerpos en fosas y llamadas anónimas de secuestro. No podemos dedicar recursos a un caso sin viabilidad jurídica. Si quiere, puede anexar su informe como nota complementaria. Ahí quedará para la memoria. Daniela sintió rabia, pero también una impotencia fría, conocida. No era la primera vez que se topaba con esa pared. ¿Y la hermana de Marta?, preguntó. ¿No merecería que, por lo menos, alguien le dijera que el Estado reconoce que falló? Si aparece, se le puede atender por la comisión de víctimas, respondió él, burocrático. Mientras tanto, el archivo está donde tiene que estar. La conversación terminó ahí. Daniela salió con el cuerpo tenso, el informe en la mano, sintiendo que había chocado contra un muro de cemento. Caminó sin rumbo unos minutos, hasta que se dio cuenta de que había tomado el rumbo a Lomas del Sauce casi por inercia. El cielo volvía a nublarse. «Solo voy a ver de lejos», se dijo. Nada más. Cuando llegó a la colonia, el viento comenzaba a levantar bolsas de plástico y hojas secas. La casa de los Robles seguía allí, muda, con su nueva cadena en la reja. Hugo estaba sentado en la banqueta, con un suéter viejo, mirando el cielo. «Va a llover», advirtió. Daniela asintió. «Ya lo vi», dijo. Se sentaron un momento en silencio, mirando cómo las nubes se arremolinaban. Un trueno lejano retumbó. «¿Sabe qué me dijeron en la fiscalía?», preguntó ella. «Que ya pasó mucho tiempo», adivinó Hugo, «y que hay cosas más urgentes». «Exacto», confirmó. «Van a anexar el informe, pero hasta ahí. Para ellos, Marta sigue siendo una señora que quizás se fue con otro. Y sus hijos, niños que, tal vez, cruzaron la frontera». Hugo escupió al suelo como si quisiera sacar el mal sabor de boca. «Uno se acostumbra a que nos digan eso», dijo. «Que lo que nos pasa es culpa nuestra. Por pobres, por tontos, por vivir donde nadie quiere mirar». La primera gota gruesa cayó en la banqueta, justo entre ellos, luego otra y otra, hasta que la lluvia se desató de golpe, intensa, casi violenta. La calle empezó a llenarse de agua sucia. «Métase, don Hugo», dijo Daniela. «No quiero que se enferme». «¿Y usted?», preguntó él. Daniela miró la casa de los Robles. Por un momento sintió el impulso irracional de cruzar, abrir la puerta y entrar. Quería estar ahí dentro, en esa sala suspendida en el tiempo, mientras la tormenta repetía la noche de la desaparición, como si algo pudiera revelarse. Recordó las palabras de Elvira. «No te metas a esa casa cuando llueva». «Yo también me meto», dijo al fin. Entró con Hugo.
Cerraron la puerta de su casa. Desde la ventana se veía apenas la silueta de la casa vecina, distorsionada por el agua en el vidrio. Los truenos se acercaron uno tras otro, como golpes en la distancia. En medio del estruendo, Daniela creyó escuchar algo más. Una risa corta, infantil, seguida de un ladrido agudo. Se tensó. ¿Oyó eso?, preguntó. Hugo inclinó la cabeza escuchando. Yo solo oigo lo mismo de siempre, contestó. A la lluvia tragándose la calle y a los que se llevó esa noche, que no acaban de irse. Daniela no supo si lo que había escuchado venía de afuera, de sus recuerdos o de algún lugar entre ambos. Pero, por primera vez desde que comenzó con el caso, sintió algo que no era solo indignación o tristeza. Sintió miedo, no de la casa, ni de los fantasmas, ni de los hombres de botas caras. Miedo de que, al final, lo único que quedara de Marta, de Vicente, de Julián y de Dalia fueran papeles amarillos y una historia que la gente contaba a medias, mezclada con consejos para que los niños se portaran bien. Y sin embargo, mientras miraba la lluvia repitiendo su danza sobre las láminas, supo que no iba a soltar el caso, aunque nadie arriba se moviera. Aunque el expediente siguiera enterrado, aunque lo único que tuviera de su lado fueran los recuerdos de un viejo, las palabras de una vecina y el collar oxidado de un perro que nadie recordaba. Porque, a veces, la única forma de pelearle al olvido es seguir nombrando a los que faltan, aunque sea en voz baja, aunque sea mientras el cielo ruge como aquella noche en que, sin que nadie lo viera del todo, una familia se desdibujó de este lado del mundo. La tormenta de esa tarde duró menos que la de hacía 30 años, pero dejó la colonia con el mismo olor a tierra removida y cables mojados. Cuando por fin la lluvia se convirtió en un chispeo débil, Hugo se quedó dormido en el sillón, vencido por el cansancio. Daniela, en cambio, no podía dejar de mirar por la ventana. La casa de los Robles se veía más oscura que el resto, como si la humedad la hubiera tragado por dentro. Algunas luces de la calle parpadeaban. Los charcos reflejaban los postes y las fachadas descascaradas. Entonces sonó el teléfono de Daniela. Miró la pantalla. Era un número desconocido de Cholula. «¿Bueno?», contestó, con la voz aún baja por respeto al sueño de Hugo. «La señorita Daniela Rojas», preguntó una voz de mujer al otro lado, cansada, con un dejo de desconfianza. «Sí, ella habla. Me dejaron su recado en la parroquia», dijo la mujer, «que quería hablar de mi hermana Marta». Daniela se enderezó. «¿Lidia?», aventuró. Hubo una pausa. «Sí», respondió la voz. «¿Qué quieres saber después de tanto tiempo?». Se citaron 2 días después, en un café sencillo del centro de Cholula, de esos con sillas de metal y mesas cojeando. Lidia era una mujer de casi 60 años, con el cabello teñido de negro y manos ásperas de quien ha trabajado toda la vida. Llevaba una bolsa grande, de donde sobresalía una carpeta plástica vieja. «No sabe cuántos años esperé que alguien marcara por esto», dijo, apenas sentada. Y cuando ya me había rendido, suena el teléfono. Daniela le explicó quién era, qué hacía, lo que había visto en la casa y lo que había encontrado en el expediente. Lidia escuchó en silencio, con los ojos clavados en la mesa. «La carta que encontró la escribí yo», admitió al final. «La dejé en la ventanilla de la Procuraduría. Nunca me contestaron». Sacó de la bolsa la carpeta plástica. Dentro había recortes de periódicos, copias de oficios, fotos familiares. La primera foto mostraba a Marta y Vicente en una fiesta de cumpleaños. Ella, con un vestido sencillo. Él, con camisa de cuadros. Entre ambos, Julián con pastel en la cara y Dalia sosteniendo un globo. Era una vida ordinaria congelada antes del desastre. «Yo le dije que no se metiera con esa gente», murmuró Lidia.
que era mejor aguantar la pobreza que deberle a los del taller. Pero Vicente quería poner un negocio propio, dejar de ser velador, y ya sabe, los sueños del pobre siempre salen caros. Daniela señaló un recorte doblado. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una nota de hace años», dijo Lidia. Casi nadie le hizo caso. «Banda de prestamistas ligada a talleres mecánicos», decía. Los detuvieron por unos meses. Luego salieron. Nadie mencionó a mi hermana. Nadie mencionó a los niños. Se quedó en silencio un momento y luego añadió. «Yo fui a Lomas del Sauce el año siguiente. Toqué puertas, pregunté. Todos decían lo mismo, que seguro se fueron al norte, que ya no volteara para atrás. Pero una vecina, una señora Elvira, me contó lo del perro, que lo habían colgado. Yo desde ahí supe que no estaba loca, que algo malo, muy malo les habían hecho. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. Era un llanto viejo, aprendido a contener. A veces soñaba con ir a esa casa cuando lloviera», confesó, «como si la tormenta pudiera devolverme algo. Pero luego tenía miedo de lo que pudiera encontrar». Daniela sintió en el pecho el mismo tirón que había sentido frente a la ventana de Hugo. «No puedo prometerle justicia», dijo con honestidad. «El sistema no quiere ver, pero sí puedo prometerle que el nombre de su familia no se va a quedar en la casilla de abandonaron el domicilio. Ya conseguí que la comisión de víctimas revise el caso como desaparición, no como ausencia voluntaria. Es el primer paso». Lidia asintió sin mucha fe. «Los papeles no abrazan», dijo, «pero por algo se empieza». Daniela dudó un segundo, luego se atrevió. «Quisiera que viniera conmigo a la casa», propuso, «no para hacer algo raro, ni para meterle más dolor, sino para que por primera vez alguien de su sangre entre ahí, sin miedo». Lidia cerró los ojos un instante, como si buscara fuerzas en algún lugar muy hondo. «Pensé que ya nunca iba a regresar», susurró. «Pero si voy a tener pesadillas, mejor que sean con la verdad que con lo que me inventa la cabeza». Regresaron a Lomas del Sauce un sábado por la tarde. El cielo, por alguna ironía caprichosa, estaba limpio, de un azul hiriente, ni rastro de tormenta. Hugo los esperaba sentado en una banquita con un sombrero viejo y una camisa planchada con esmero. «¿Usted es la hermana de Marta?», preguntó, poniéndose de pie. Lidia asintió. Por unos segundos se miraron como si buscaran rastros de la mujer desaparecida en la cara del hombre. Yo la vi llorar aquí», dijo Hugo torpe, «y nunca supe qué decirle. Con que no me diga que así es la vida, me conformo», respondió Lidia con media sonrisa cansada. Daniela abrió la reja nueva con la llave oficial que había pedido prestada para inspección. La cadena se soltó. Esta vez, la casa recibió a sus visitantes con menos resistencia, como si ya se hubiera resignado. Entraron los tres. Daniela al frente, Lidia detrás de ella, Hugo al final. El olor a humedad y polvo los envolvió. Lidia se quedó quieta en la sala, mirando todo con ojos muy abiertos. «La mesa de Marta», susurró. «Ese mantel se lo regalé yo. Mira nada más». Se acercó y pasó la mano por la superficie, levantando un poco el polvo. Tocó el respaldo de una silla, el borde del mueble de la tele, la orilla de un vaso seco. «Es como si se hubieran levantado a contestar la puerta y nunca regresaran», dijo. Daniela sintió un nudo en la garganta. «¿Quiere ver los cuartos?», preguntó. Lidia dudó, pero asintió. En el cuarto de los padres el vacío dolía. Lidia se acercó al ropero. «Aquí Marta guardaba las sábanas buenas», comentó. «Las de las visitas. Siempre decía que un día iba a invitarme a quedarme toda una semana. Cuando se mejore la cosa», decía. En el cuarto de los niños se detuvo en seco. Las camas, los juguetes, las pegatinas en la pared, todo era un eco congelado.
Lidia se sentó al borde de la cama más pequeña, como si su cuerpo supiera exactamente dónde ir. A Dalia le daba miedo dormir sola, contó. Siempre terminaba en la cama de sus papás. Julián, en cambio, decía que él era el hombre de la casa cuando Vicente se iba de velador. El silencio que siguió fue pesado, pero no frío. Había algo en esa presencia, en esa hermana, llenando el espacio con recuerdos concretos, que cambiaba la atmósfera. Daniela se apoyó en el marco de la ventana doblada. «Doña Lidia», dijo, «sé que esto no borra nada, pero quiero pedirle algo. Quiero que me diga con sus palabras quién era Marta, qué le gustaba, qué le molestaba, qué soñaba, no para un informe, para que cuando hablemos de ella no sea la señora desaparecida, sino alguien de carne y hueso». Lidia respiró hondo. Marta era terca, empezó. De chiquita se peleaba por defender a los más chicos. Si tenía 10 pesos, 8 los repartía y con 2 se compraba un dulce. No le gustaba que le dijeran pobre, aunque lo éramos. Soñaba con que sus hijos estudiaran. A Julián le compró una libreta extra, nada más porque él decía que quería escribir cuentos. A Dalia le encantaba cantar. Marta decía que, si las cosas salían bien, un día le iba a pagar clases de música. Su voz se quebró un poco, pero siguió. No quiero que se acuerden de ella como la que se metió con los del taller. Quiero que se acuerden de ella como la que hacía tamales para toda la cuadra en Navidad, aunque tuviera que fiar la masa, como la que bailaba con sus hijos en la sala cuando sonaba una canción bonita en la radio. Daniela sentía las lágrimas arderle detrás de los ojos, pero las dejó ser. Hugo se enjugó discretamente con el dorso de la mano. «Eso», dijo Daniela, «eso es lo que vamos a poner cuando hablemos de ella». Se volvió hacia Hugo. «Y usted, don Hugo», añadió, «cuando la gente cuente la historia de la familia que desapareció, les va a decir también quién era Marta, quién era Vicente, cómo se reía Dalia». «¿Qué quería escribir Julián? ¿Trato?», Hugo asintió, con la voz atrapada en la garganta. «Trato», dijo al fin. Lidia se levantó y casi sin pensarlo, abrió los brazos. Abrazó a Daniela primero, luego a Hugo. Fue un abrazo torpe, lleno de huesos y años, pero sincero. «Gracias por no dejar que se quedaran nada más como un chisme», susurró. «Yo ya no buscaba justicia, buscaba testigos». En ese momento, un trueno lejano retumbó. Todos se sobresaltaron. Nadie había visto que el cielo se estaba nublando otra vez. Una fina cortina de lluvia empezó a golpear el techo. «Tenemos que salir», advirtió Hugo inquieto. «No es bueno quedarse aquí cuando llueve». Pero antes de irse, Lidia hizo algo que ninguno esperaba. Se acercó a la pared del cuarto de los niños, apoyó la mano en la esquina donde Daniela había visto las marcas de arrastre y habló en voz baja. «Marta, Vicente, Julián, Dalia», dijo, nombrándolos uno por uno. «Ya no están olvidados. Aunque no sepa dónde están sus cuerpos, su historia ya no está solo en mi cabeza. Hay gente que los escucha. Pueden descansar un poquito». No hubo luces extrañas ni voces de ultratumba. Solo el sonido de la lluvia intensificándose y, por un instante, un olor más fresco, como de ropa recién lavada, que se coló entre el moho y el polvo. Daniela sintió una calma rara, como si algo se hubiera acomodado en su sitio. Salieron de la casa bajo la lluvia, cerraron la reja y pusieron el candado de nuevo. Esta vez, sin embargo, no se sintió como un cierre para borrar, sino como una forma de decir, aquí pasó algo, y dejar constancia. Meses después, en la explanada pequeña de Lomas del Sauce, se organizó algo que nunca antes se había visto en la colonia. Una jornada de memoria. No fue el gobierno quien lo propuso, sino los propios vecinos, animados por Daniela, Hugo y algunos jóvenes que se ofrecieron a pintar murales. En uno de los muros, de frente a la casa de los Robles, apareció un dibujo en blanco y negro.
Una familia tomada de la mano, de espaldas, mirando una tormenta a lo lejos. A un lado, un perro de pecho blanco y ojos atentos. Debajo, una frase sencilla. En esta calle vivieron Marta, Vicente, Julián y Dalia. No se fueron, se los llevaron. Nos toca recordarlos. El día de la inauguración del mural, Lidia regresó desde Cholula. Trajo consigo a su hijo, aquel bebé flaco que había cargado cuando vino a llorar a la banqueta. Ahora un hombre hecho y derecho. Los vecinos se reunieron con café en vasitos de unicel y pan comprado entre todos. Daniela tomó el micrófono un momento. No dio un discurso solemne, habló como quien conversa. Esta colonia ha visto muchas tormentas, dijo. Unas vienen del cielo, otras vienen en forma de hombres con botas y sonrisas peligrosas, de deudas imposibles, de autoridades que dicen ya pasó mucho tiempo. Y sí, pasó. Pero el tiempo no borra a la gente, solo la esconde si la dejamos. Respiró hondo, conteniendo la emoción. Hoy estamos aquí para decir que Marta no fue la señora que se fue de su casa, que Julián y Dalia no fueron los niños que se perdieron, que Vicente no fue el que se metió con quien no debía y ya. Fueron una familia. Y aunque no tengamos todas las respuestas, tenemos algo que el olvido nunca va a poder quitarnos: sus nombres. Pasó el micrófono a Lidia. La mujer lo sostuvo con manos temblorosas. Yo no vengo a pedir justicia, dijo. La justicia, si llega, será un milagro. Yo vengo a dar las gracias. Gracias por no dejar que se quedaran solo en mi dolor. Gracias, don Hugo, por haber visto lo que otros no quisieron ver. Gracias, muchacha, miró a Daniela, por leer esos papeles que todos querían guardar en un cajón. Se limpió una lágrima con la palma de la mano. Cuando me dijeron que el único testigo de esa noche fue el perro del vecino, pensé que así se iba a quedar, que solo los animales sabían la verdad. Hoy veo que no, que también hay humanos que se atreven a escuchar, y eso para mí ya es mucho. Hubo aplausos. No eran estruendosos, eran cálidos. Hugo, parado a un lado, miró el mural, y sin saber por qué, sintió ganas de hablarle a Negro, enterrado bajo el limonero de su patio. Ya ves, compañero, pensó en voz alta para sí. No ladraste en balde. Esa noche, cuando la gente se fue a sus casas, la calle quedó en silencio. La lluvia se hizo esperar, pero al final llegó, suave, casi cariñosa, mojando el muro nuevo. Las gotas resbalaron por las figuras pintadas, dándoles un brillo momentáneo. Daniela, desde la ventana de la casa de Hugo, miró ese muro y sintió algo parecido a paz. No porque el misterio estuviera resuelto, no lo estaba, sino porque por primera vez el vacío que la familia Robles había dejado no era solo un hueco sin nombre en los archivos, sino un lugar señalado, nombrado, cuidado. Pensó en todas las otras familias, en otros barrios, en otros estados, que no tenían ni siquiera un mural, ni una jornada de memoria, ni una trabajadora social terca que quisiera escuchar. Sintió rabia, pero también determinación. Uno por uno, se dijo, historia por historia. Detrás de ella, Lolo dormía hecho bolita. Afuera, un perro de la calle se acomodó bajo un techo de lámina, buscando refugio de la lluvia. Por un instante, su silueta se recortó contra la casa vacía de los Robles, y a Daniela le pareció que levantaba el hocico hacia el mural, como si olfateara un olor conocido. Tal vez eran imaginaciones, tal vez no. Lo que sí era real, indiscutible, era esto. Aquella noche de tormenta, hacía 30 años, una familia desapareció de su casa sin dejar rastro claro. Durante décadas, su historia flotó como un rumor sin dueño. Pero gracias a la memoria testaruda de un viejo, al amor persistente de una hermana,
al trabajo obstinado de una mujer que se negó a aceptar un archivo muerto, y también al instinto de un perro que no apartó la mirada de la casa vecina, esa historia dejó de ser un susurro vergonzoso y se convirtió en algo que la colonia entera podía mirar de frente. En un país donde tantas desapariciones se pierden en la oscuridad, la de los Robles seguía siendo una herida abierta, pero ya no era una herida solitaria, y aunque nadie supiera con certeza qué pasó esa noche, aunque los culpables durmieran en camas grandes sin remordimientos, había algo que no podían controlar. Cada vez que el cielo se nublaba sobre lomas del Sauce y la lluvia empezaba a caer, alguien, un niño, una vecina, un anciano, señalaba la casa y decía: «Ahí vivieron Marta, Vicente, Julián y Dalia». Y en esa simple frase, repetida una y otra vez, había más justicia de la que muchas sentencias frías han logrado jamás.